Hola, en este video les vamos a explicar qué significa o por qué los amplis nos dicen que no son estables a ciertos ohms. Por ejemplo, en este amplificador te dice que a un ohm no es estable, ¿verdad? Que no aplica. Entonces, ¿qué significa? Que el amplificador pues se va a calentar, se va a proteger y pues vas a empezar a tener problemas. Por eso vamos a empezar con lo básico de, por ejemplo, ¿qué es un ohm? El ohm es la unidad con la que se mide la resistencia al paso de la corriente, y eso, la unidad es el ohm. ¿Cómo lo podemos ver el ohm? Así la manera que tenemos en la casa más cotidiana de verla era con los focos anteriores que usábamos antes de los de LED, que son los de resistencia, que le entraba corriente de un lado y tierra del otro, y esto se calentaba y salía la luz, ¿verdad? Entonces esa resistencia tiene un valor, que por ejemplo en este caso, pues en las bocinas lo más común es que sean de 4 ohms. Aquí les vamos a explicar, por ejemplo, esta es una resistencia de un valor de 4 ohms con nuestro amplificador. La mayoría de los clientes o de las personas saben qué pasa si juntamos el positivo con el negativo, los dos cables juntos. La mayoría sabe que pues pasa un corto, y si tiene ese corto, pues el amplificador pues, se daña. Nuestras bobinas o las bocinas tienen un valor de resistencia. Por ejemplo, aquí vamos a ejemplificar qué es lo que pasa con la corriente. Supongamos que estas son las salidas del amplificador, estas, ¿verdad? Entonces, cuando tenemos una resistencia de 4 ohms, pues está más o menos lejos el positivo del negativo. Luego, con una resistencia de 2 ohms, pues se acercó a la mitad. Luego, ¿qué es lo que pasa con una resistencia de 1 ohm? Pues ya está muy cerca. ¿Y qué pasa con una resistencia de 0 ohms? ¿Qué significa 0 ohms? Pues no tiene oposición al paso de la corriente. Entonces es como si los juntáramos, el positivo y el negativo. Entonces, entre más nos acerquemos al 0 ohms, pues más caro tendría que ser nuestro amplificador. Hay amplificadores que son estables a 4, que son estables a 2, que son estables a 1, y los muy caros que casi no llegan a México son estables a 0.5. Hay algunos que son estables a menos ohms, pero es muy difícil verlos porque ya son amplificadores muy caros, porque tienen que tener sus circuitos lo suficientemente preparados para que no sientan que están en el corto. Los más económicos, o los que la mayoría tienen, son estables a 4 y a 2 en mono, porque eso pasa un fenómeno en los amplis, que cuando los conectas en mono, nada más ven la mitad de la resistencia, la mitad de un canal y la mitad de otro canal. Esto es básicamente por qué no puedes conectar a menos de lo que dice. Si tu amplificador te dice que es estable, por ejemplo lo que nos dice que lo menos que lo podemos bajar es a 2 ohms en estéreo, aquí viene en estéreo, entonces lo menos que lo podemos bajar es a 2 ohms. Si tú le pones 1, pues el amplificador va a empezar a fallar. Si le pones más ohmiaje, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a perder potencia. Entre más ohmiaje tenga, pues es más resistencia al paso de la corriente. Entonces nuestra bocina va a empezar a funcionar menos de lo que debería. Le van a entrar menos watts, o sea, va a tener menos watts de potencia de salida que si tuviera una resistencia baja. Esto es básicamente por qué no puedes bajarlo más de lo que dice.